¿Se ve? Sí, sí se ve. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga en esta tarde. Sea muy bendecido a los que no hemos podido saludar. ¿Alguna vez a alguno le ha pasado esto a los que manejan? ¿Ha quedado en pana y ha tenido que empujar? ¿O ha ayudado a alguien? ¿Le ha pasado más de alguna vez a alguno o no? Sí, más de alguna vez. Es difícil hacerlo solo, porque imagínense que uno no podría empujar y echar a andar el auto si está solo, ¿no? Sería difícil hacerlo solo, ¿no? Ver a alguien empujar el auto solo sería como raro, ¿no? Normalmente lo que vemos es una escena más como esta. Más de una persona ayudando a esa persona a poder mover el auto, porque una persona sola no lo podría hacer. Sería como difícil que lo pudiera hacer, como veíamos acá, que una persona sola pudiera empujar un vehículo para poder echar a andar un auto que estuviera en pana o que tuviera algún problema de ese tipo. Es distinto cuando uno tiene ayuda, cuando uno quiere hacer algo y uno tiene ayuda de alguien más, es diferente. Es distinto acá haber empujado el auto solo a tener más personas que le puedan ayudar a la persona a poder empujar y a mover este vehículo para poder echarlo a andar. En las cosas de Dios es muy parecido. Nosotros no podemos estar solos o no podemos pretender lograr algo si no tenemos a nuestro hermano que está al lado de nosotros. Aquí no existen los llaneros solitarios, aquellos que puedan actuar solos para poder lograr algo en las cosas de Dios. Nosotros no necesitamos porque somos un cuerpo. Cuando Jesús estaba pronto a terminar su ministerio, sus discípulos se confrontaron con la siguiente situación: decir cómo iban a poder seguir el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Yo los quiero invitar a que piensen en ese momento. Los apóstoles, los discípulos habían estado con el Señor, estaban acostumbrados a estar con el Maestro, y de repente el Maestro había muerto en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? ¿Alguien lo recuerda o no? ¿Qué sucedió con los discípulos? Cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que hicieron algunos? ¿Alguien lo recuerda? Si alguien quiere participar y quiere opinar, está en libertad y de poder hacerlo. La idea es esto es dinámico, no es un monólogo. Se escondieron, Amén. ¿Sí? ¿Qué dice hermano Jorge? No le escuché. ¿Qué dice? se escondieron. Se escondieron, ¿ya? Sí. Amén. Se escondieron. Algunos dice la Biblia también que volvieron a sus antiguas profesiones, o a su antiguo, a lo que ellos hacían, o a lo que ellos habían aprendido a hacer, o a lo que era su oficio de base, cuál era su oficio antes de comenzar a caminar con el Señor. Ellos decidieron, porque había tristeza en su corazón, porque habían perdido al maestro, habían perdido al amado, habían perdido a su compañero que había estado con ellos y le había estado instruyendo todo este tiempo, y ellos lo habían perdido. Y se llenaron y se desalentaron, su vida se vieron así desalentada totalmente porque ya no estaba más el maestro con ellos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Si nos vamos a graficar esto y recordamos qué fue lo que sucedió. Pero después de resucitar Jesús, se les apareció a sus discípulos y les repitió su promesa de enviarles otro ayudador. Y este ayudador lo pudimos conocer también en las primeras clases que hemos tenido de este estudio, que esto a mí me toca estamos dando la lección número 3, pero ya anteriormente hemos tenido 2 lecciones. Jesús apareció a los discípulos, apareció a Cefas primero, después a los 12, atestiguando que él había resucitado, que él estaba vivo, que él había resucitado, y les volvió a reiterar a sus discípulos esta promesa que él enviaría a un ayudador. Y este ayudador es el Espíritu Santo. Y hubo un detalle bien importante también con la venida del Espíritu Santo para los apóstoles que iban a ser enviados o iban a ser encomendados para la predicación del Evangelio, para poder extender este reino. Recordemos y pensemos que para ese tiempo no existía lo que nosotros tenemos hoy en día, como la Biblia en el formato que tenemos nosotros digital o impreso. Para ese tiempo, para ellos, predicar el Evangelio implicaba recorrer grandes distancias, implicaba visitar ciudades, se demoraban semanas, meses en llegar a un lugar a otro, pero cuando descendió el Espíritu Santo como su guiador, se dieron cuenta los apóstoles que era solamente lo que ellos necesitaban. A veces nosotros como cristianos
pensamos y decimos, voy a estudiar más, voy a empezar a hacer esto, voy a hacer esto otro, pero a veces nos basamos en nuestras capacidades físicas o nuestras capacidades intelectuales, más que en dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. A veces confiamos mucho en nuestras capacidades, podemos confiar en nuestro intelecto, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estudiado, pero a veces no dejamos y no escuchamos la voz del Espíritu cuando quiere el Espíritu Santo actuar a través de nosotros. Y bueno, esta palabra poder se traduce como dinamita o dinamus, es dinamita, significa que somos dinamita en las manos del Señor. Si alguien me puede leer, tengo proyectado aquí en la pantalla, esto es Juan, capítulo 16, desde el verso 7 al 11. No sé si alguno me lo puede leer, ahí está como con letra grandecita. No sé si alguno lo lee, por favor. No se peleen, da uno. A ver. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Aquí está hablando de la promesa del Espíritu Santo que vemos en Juan. Y hasta hoy en día el Espíritu Santo nos acompaña a nosotros donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros nos dirigimos. El Señor está con nosotros a través de la figura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se siente cuando alguien falla, se constriñe, dice la palabra del Señor, y es el encargado de convencer al mundo de pecado. A veces uno se desgasta y uno dice, y uno trata a veces de predicarle a algunos, y uno comienza a sacar versículos, y uno dice, comienza ahí un versículo, otro versículo, para ver si logramos como que la persona se pueda volver al Evangelio a través de la cantidad de versículos que uno le puede decir. Pero al final esta obra es del Espíritu Santo en tocar el corazón de esta persona. Y es una lucha de tipo espiritual la que se produce cuando alguien quiere acercarse al Señor, o cuando alguien uno está con esa persona predicándole a alguien. Es realmente una lucha espiritual, porque estamos ganando un alma y estamos luchando para que esa alma pueda conocer del Señor, y Satanás no quiere que esa alma sea salva o que esa alma pueda conocer del Señor. Me gusta mucho esta traducción en lenguaje actual. Quiero que puedan fijarse, comparemos algunas palabras. Dice así: pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque Él me manda en este mundo ya ha sido condenado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Quiero que se fijen acá, el consejero. ¿Qué nos viene a recordar a nosotros versículo o palabra del Señor cuando hablamos a alguien? Yo creo que a más de ustedes, a mí me ha pasado, a veces uno le vienen versículos que uno leyó en algún momento y vienen textuales a la palabra del Señor cuando uno está predicándole a una persona, cuando uno está hablando a alguien. Porque dice la palabra del Señor que es el Espíritu Santo que nos recordará todas las cosas. Incluso nos recordará si nosotros leemos, si nosotros escudriñamos la Escritura. Siempre y cuando haya de qué tomar, porque si nosotros no escudriñamos, nosotros no leemos, difícilmente el Señor nos va a poder recordar algún pasaje de la Escritura. Y Él lo puede recordar a través que nosotros lo hayamos leído en algún momento y habramos podido estar interiorizado dentro de este pasaje. Hay una parte bien interesante de este versículo que dice acá, convencer al mundo de pecado. Hoy en día la sociedad no se reconoce, muchas personas no se reconocen como pecadoras. La gente habla que son gente justa, dice, no, yo soy bueno, dice la gente afuera, porque yo no he matado a nadie, yo no hago esto, yo no robo, doy limosna, y la gente se comienza a justificar. Comienza a justificar su vida, comienza a justificar su actuar,
y comienzan a decir, no tengo nada malo. O sea, comienzan ellos a decir, yo me merezco el cielo, dicen las personas, porque piensan simplemente que con sus obras o con su forma de ser, ellos ya han podido alcanzar el cielo, han podido quizás alcanzar, digamos, cuando decimos nosotros salvación, ellos piensan. Pero nosotros sabemos que la salvación se recibe al aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor. Y cuando hablamos de Señor, estamos hablando que le estamos sirviendo. Porque una cosa es creer en Dios, mucha gente afuera puede creer en Dios o saber que el Señor existe, pero si la persona no le sirve y no rinde su vida a Él, esa vida también está perdida. Porque significa que aquel que sirva a Dios, o aquel que le conoce, o aquel que acepta al Señor, tiene que servirle como su hijo. Tiene que entregar su vida a Él. El mundo ya ha sido condenado. Nosotros sabemos que Jesús ya ganó esta batalla, pero esta batalla espiritual que hoy en día se vive, aún en nuestra sociedad, que podemos ver que está llena de maldad, nosotros estamos peleando esta batalla también. Somos parte de la luz de este mundo, de la luz que necesita el mundo. El mundo ha fijado sus propias normas de pecado y justicia. Solo por el gran amor de Dios por la humanidad ha enviado al Espíritu Santo a convencer a los pecadores que están equivocados. El Espíritu Santo obra en el corazón del incrédulo para hacerlo volver al Señor, y también a través de los creyentes por medio de su testimonio y su vida ejemplar. A veces pensamos que se necesitan grandes campañas evangelísticas para poder alcanzar personas, o grandes eventos evangelísticos donde haya, no sé, una música muy ambientada, uno dice una música muy ambientada, si uno dice una música ad hoc, podríamos pensar, pero esto último es lo que más deja, el testimonio y una vida ejemplar. Si sus vecinos, sus amigos, sus familiares ven en usted algo distinto o ven algo diferente, ellos van a querer tener lo que usted tiene, amado hermano. Ellos van a querer ser como es usted, porque van a notar que usted es alguien diferente, van a notar que usted es alguien distinto. Y tenemos que tener considerado esto, que es el Espíritu Santo el que convence de pecado. A nosotros nos queda poder orar por nuestros familiares que no conocen del Señor, presentarlos delante de la presencia del Señor y nosotros estar firmes, siguiendo nuestro ejemplo en lo que el Señor nos ha dado para poder hacer, que nuestros familiares vean que nosotros tenemos el amor de Cristo, que nosotros irradiamos el amor porque Jesucristo lavó nuestras vidas y Jesucristo nos ha hecho cambiar, porque pasamos de una vida antigua a una vida nueva en Él. Me gusta mucho bueno, es como un dicho popular, tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres. Acá podemos ver unos niños con unos carteles, un formato de evangelismo bastante que se puede ocupar como masivo, puede ser incluso en una parada en un paso de cebra, en un semáforo, estar con unos carteles. A veces nosotros no sabemos, puede parecer algo simple, pero puede producir un tremendo impacto en la vida de una persona. Ya el hecho de ver niños predicar o jóvenes ver predicar el evangelio. Quiero preguntar hoy en día a la sociedad cómo ve a los jóvenes o cómo ve a los adolescentes. Lo ve como una sociedad rebelde, como alguien que son rebeldes, que no les importan las cosas de Dios y no les importan las cosas de la iglesia. La gente afuera los ve así, pero alguien que logre ver un joven consagrado, un joven predicando en una esquina, un niño con un cartel, la persona se va a acercar, le va a llamar la atención y va a decir, ¿por qué este niño está aquí? ¿Por qué este niño quiere poder adorar a Dios de esta manera? ¿Por qué este niño está sirviendo al Señor de esta manera? Y la gente se da cuenta, es porque hay algo especial ahí. Hay algo especial en el corazón de ese niño. Porque ese niño decidió servir al Señor, decidió poder entregar su vida al Señor. Bien podemos decir que por medio del creyente le probará al mundo que está en error respecto al pecado, la justicia y el juicio. Él nos ayuda a llevar al mundo a Cristo. El Señor nos ayuda a llevar a las personas. No sé cuántos de ustedes han podido recordar a niños pasando al altar, niños rindiendo su vida, incluso niños diciendo, Señor, perdona mis pecados, y uno podría decir, ¿qué pecado puede tener un niño de 8 años rindiendo su vida al Señor o aceptando al Señor? Más que ese niño tener un pecado, ese niño está reconociendo que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo le lavó,
que Jesucristo es Dios. Más que él tener alguna condición de pecado o algo que diga, el niño pecador, no es pecador, porque quizás su corta edad en realidad no ha hecho nada, podríamos decir, pero ese niño reconoce que Jesús es su Señor y no tiene miedo quizás de pasar adelante, no tiene miedo de levantar las manos, no tiene miedo incluso si uno le pide orar, puede orar por el hermano, incluso el niño va a ser capaz de imponer las manos sobre él porque no tiene prejuicios. Cuando el Señor decía que fuéramos como niños, es porque el niño no tiene prejuicios, no le importa lo que va a decir el que está al lado. Cree realmente de corazón que el Señor es real y que el Señor puede hacer las cosas. Nosotros nos limitamos como seres humanos adultos que somos, nos limitamos y le ponemos límite al Señor. Lo enfrascamos a ciertas capacidades de decir, no, aquí el Señor no puede obrar, el Señor no puede hacer esto porque esto es imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para el Señor no hay nada imposible, porque Él es poderoso. Dudo que un niño pequeño que rinda su vida al Señor tenga una gran cantidad de pecados para arrepentirse, pero sí tiene una necesidad de reconocer a Jesús como su Salvador. El mundo casi nunca toma en cuenta el verdadero pecado de la incredulidad y la indiferencia ante el supremo don del Hijo de Dios, aun cuando son los pecados más grandes de la humanidad. Solo el Espíritu Santo puede convencer al incrédulo de su necesidad de acudir a Cristo en arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Hoy en día la gente hace burla del Evangelio. La gente dice, los cristianos ya le están orando a su amigo imaginario y comienzan a burlarse de nosotros o comienzan a hacer burla de lo que para nosotros es vida, de lo que nosotros un día nos transformó. Y es principalmente porque este espíritu está gobernando el mundo, el espíritu de incredulidad y de indiferencia. Y este último también es parte de la iglesia. Hoy en día la iglesia ha perdido sensibilidad. A veces podemos ver situaciones que ocurren en el mundo y ya nuestro corazón no se constriñe como antes. Cuando vemos alguna situación de maldad o vemos alguna situación apremiante, ya nuestro corazón no se constriñe como se constriñía cuando recién conocimos al Señor, ¿o no? Lo digo por mí, yo lo digo también por usted. Yo digo que es así, porque uno va perdiendo esta sensibilidad que tuvo en algún momento cuando recién entregó su vida al Señor. Cuando uno recién entregó la vida al Señor, uno quería estar en toda, ¿no? Quería estar en toda, ahí va todo. Punto de prédica, ahí estábamos. Entregar tratado, ahí estábamos, ¿no? ¿Lo recuerdan o no? ¿Recuerdan, amados hermanos, cómo era, no? Con esa Biblia estábamos, con la Biblia íbamos a la plaza, predicábamos, le predicábamos hasta la persona que se nos sentaba al lado de la micro. Se sentaba, mensaje de salvación express. Y lo hacíamos con un gozo tremendo porque estaba el amor de Dios en nuestras vidas y todo eso lo podíamos irradiar a través de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Con frecuencia el Espíritu Santo convence a los pecadores por la predicación ungida del Evangelio. Esta cita es bien larga, vamos a leerla, síganme en la lectura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que en la hora tercera del día. Hora tercera del día, para que tenga usted una referencia, es como las 9 de la mañana, para que tenga una idea. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas. Es una cita muy larga, pero muy poderosa. Poderosa porque acá vemos el efecto de la promesa del Espíritu Santo, de aquellos varones que estaban reunidos en este lugar, esperando poder recibir de la presencia del Señor. Y todavía más, eran varones de diferentes, algunos de diferentes ciudades, diferentes etnias, diferentes lugares, diferentes situaciones, y todos con diferentes situaciones de vida. Ninguno era igual al otro. Y todos ellos pudieron darse cuenta de lo tremendo del poder del Señor, y de lo tremendo que es Dios. Y de lo tremendo que también uno ve después en la obra de los apóstoles, que ellos llegaron a decir en algún momento, recordando una palabra de uno: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre del Señor Jesús te doy. Levántate y camina, porque estuvo después la autoridad con ellos cuando ellos quisieron imponer manos sobre aquellos que estaban enfermos, orar por aquellos que estaban necesitados. Cristo dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de justicia, porque iba al Padre. El retorno de Jesús al Padre probaba que todo lo dicho respecto a él era verdad. Y en esto está fundamentado nuestra creencia, o en esto está fundamentado en lo que nosotros creemos. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice la palabra del Señor. Y hoy en día la ciencia trata de cuestionar si Jesús realmente resucitó, si Jesús fue un hombre, y tratan de cuestionar también si el Evangelio es real. Yo les quiero decir lo siguiente: aunque quizá el Evangelio no fuera real y nosotros decidimos abrazar esta fe y decidimos servir, entregarnos en servicio, podemos decir que entregamos nuestra vida en una buena obra, muy distinto quizá a lo que muchos pueden hacer afuera, porque nos hemos entregado dando amor a las personas, demostrando que alguien nos amó primero, y por ese amor que alguien nos dio, nosotros también estamos dando amor. Amor a las personas que lo necesitan, las personas que pueden escuchar a través de nosotros. Si no hubiera sido justo, nuestro Señor solo hubiera muerto por sus propios pecados y no por los nuestros. Si el Señor no hubiera sido justo, Él no hubiese podido morir por nosotros, amado hermano. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y regresó al Padre. Leemos en Romanos
1:4. Dice así la palabra del Señor. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo tenemos autoridad a través de Él. Y tenemos una autoridad tremenda. Los mismos milagros que podían hacer los apóstoles hoy en día también los podemos hacer nosotros. Pero la iglesia se ha inundado de incredulidad de no creer a Dios. A veces cuando nos juntamos a orar por una persona por sanidad, solamente si uno es incrédulo, el Señor no se va a manifestar en medio de esa incredulidad. Por eso es necesario que cuando nosotros oremos, creamos realmente que el Señor es quien obra. Y dejemos de un lado nuestro pensamiento y nuestro raciocinio humano que muchas veces no nos deja actuar. Quiero compartir con ustedes un video, es corto, dura 1 minuto con 20 segundos, quiero que le presten bastante atención. ¿Se escucha, cierto? Que alguien Despacito, muy me diga, despacito. muy despacito. Lo tengo más volumen para poder dar. Ya, pero ahí traten de poner bastante oído. Estoy compartiendo con sonido. Déjenme revisar si estoy compartiendo con sonido de la computadora, para que lo podamos ver. Sí, estás compartiendo con sonido. Se Sí, empezó a escuchar. ya. Sí. Ya, ok. Ahí va. Coloquen atención. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Creo que ni siquiera sabes quién soy. Tú oraste y creíste toda tu vida. Nunca hiciste nada mal. Y aquí estás ahora. Eres la mejor persona que conozco y yo soy el peor. Tienes demencia. Mi vida es perfecta. Explícame eso. A veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas, porque no quiere que crean en Dios. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda y no sientes la necesidad de salir de allí. La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo. Y cuando se cierra, ya es tarde. ¿Quién dijiste? No se escucha. Voy a volver a compartir pantalla para que podamos volver. Quiero dar la oportunidad. ¿Qué piensan de este video? ¿Me escuchas, cierto? ¿Qué piensan de lo que acabamos de ver? ¿Alguien quiero dejar abierta esta oportunidad para que podamos participar? Es un video corto, es un extracto de la película Jesús no está muerto. Quiero dejar abierto ahí si alguien quiere opinar sobre ese pequeño fragmento. La película, ¿aló, hermano? Sí, hermano Contreras, lo escucho. La película trata de la señora esa está recluida, sin poder hablar, totalmente ida, con un Alzheimer profundo. Y este hombre fue a verla, pero por compromiso nomás, el hijo, por compromiso, porque no tenía ni un interés en su madre. Y ahí hizo el comentario, y la madre
obrando solamente por la gracia de Dios, le aclaró la situación que él está viviendo y una situación muy, tal como ella dice, porque al hombre no le faltaba nada, era rico, tenía plata, tenía todo, pero él vivía en una presión cómoda, que el enemigo lo tenía pero totalmente cómodo, pero preso. Oiga, ¿y cuánta gente vive en la actualidad en esa forma? ¿Sabe, hermano? Yo inclusive vi la película, la vi, pero no me había tomado en cuenta tal como ahora de las palabras que le dijo la dama, la señora, La porque profundidad de la palabra. fue una reacción que tuvo momentánea, porque quedó nuevamente ida. Fue una Fue una, reacción momentánea que tuvo, fue una palabra de revelación ahí de parte del nada Señor más. para poder dirigirlo a Él. Hoy en día la sociedad vive igual. La sociedad piensa, no necesito a Dios. La gente dice, oh, yo tengo mi trabajo, me va bien. No necesito al Señor. La gente afuera piensa que esto del Evangelio es solamente para algunos locos, como nos dicen ellos. Porque así nos tratan, ¿no? Nos tratan de locos a los cristianos. Pero bendita locura, ¿no, amado hermano? Bendita locura que puede alcanzar y que transforma la vida de las personas. Y yo creo que el hermano Contreras, ¿cuánto testimonio puede contar de gente transformada en la cárcel? Y esos son rehabilitados reales. Y la misma gente que trabaja en la cárcel reconoce que la única forma que realmente se rehabilita un preso es a través del Evangelio. Porque el Evangelio es vida, amado hermano. El Evangelio es vida. Hermano Enrique, Mi hermano Enrique, perdón, Hermana Silvia habló primero. Amén, hermana Silvia. ok, Alguien yo se la creo que copió. lo importante también ahí lo que decía la hermana es las consecuencias que trae el que nosotros tengamos un conflicto, un problema, porque nos acerca a Dios, nos hace clamar, nos hace buscar su presencia. Bueno, hay otros que también los problemas lo alejan, pero la intención del Señor a través de los problemas, de la dificultad, es quebrantar nuestro corazón, sacar ese escudo que nosotros tenemos y poder buscar al Señor. Y el estar todo bien nos hace ser soberbios, como podíamos ver ahí. Y el tener problemas nos hace ser humildes en el Señor. Eso. Amén. ¿Alguien más? Que ya vamos a pasar a la otra lámina. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, hermano, que a mí lo que yo sentí en el video de que el diablo es un engañador y que pone una venda en los ojos en las personas. Amén. Y por eso es que no logran ver la realidad, la verdad que es solamente Dios, la verdad, y nada más que Él es nuestro Salvador. Él es el que nos sustenta cada día, el que nos entrega la vida, el alimento, todo es de Él, todo le pertenece a Él. Amén. Y el diablo tenta a la gente con un auto, con una posición a lo mejor económica, para claro, porque muchas si yo tengo de todo, puedo producir como una persona joven, fuerte, y cada vez el diablo toma a esas personas para ponerlas más duras de corazón, en su mente. Eso es lo que sentí yo cuando vi el video, hermano. Amén. Hay una cita en la palabra del Señor que dice que conoceréis la verdad y la verdad os será libre. El mundo hoy en día no conoce la verdad. Hermano Contreras. Amén. De juicio. Síganme en esta lectura. Dice así: el Espíritu Santo usará el juicio de Satanás como ejemplo para convencer a los hombres de la certeza del juicio. Su derrota total a manos de Jesús y la victoria de Cristo sobre el infierno y la muerte constituirán todo lo necesario para probar que habrá un juicio al final. Dice la palabra del Señor que después de la muerte viene el juicio. Y dice también en Romanos 3:23, que es una cita muy conocida, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 habla de la dádiva, habla de un regalo, y ese regalo fue Jesucristo, que vino a morir por nosotros, y a través de Jesucristo hemos sido aceptos en el amado para poder alcanzar
salvación o ser justificado de nuestros pecados. De juicio. Amén. El Espíritu Santo, esto parece que lo había proyectado recién, su derrota, si la predicación. Si la predicación del juicio no se expone con el amor y el interés del Espíritu Santo, subrayando la victoria de Cristo, solo alejará de Dios a los hombres. Ya, ¿esto qué quiere decir esta última frase o este último texto? A veces nosotros predicamos mandando a la gente al infierno. Decimos, arrepiéntete, no sé, pecador, así como que hablamos como muy fuerte, pero el mensaje del Señor era un mensaje de amor. Era un mensaje que conmovía el corazón de las personas por cómo Él era. El Señor nunca le complicó acercarse a alguien que fuera rico, fuera pobre. El Señor nunca tuvo problemas en ese sentido. El Señor se pudo acercar a cualquier persona y pudo hablar con toda libertad, pudiéndolo hacer. Él no tuvo limitaciones como a veces tenemos nosotros y decimos, no me puedo acercar a esta persona por cómo es. Él no tuvo limitaciones en poder acercarse. Y él habló este mensaje de amor y reconocía la necesidad, y él veía la necesidad en la vida de las personas, porque sabía de qué tenían necesidad las personas. Y nosotros también en este evangelio también podemos saber de qué tienen necesidad las personas si nos dejamos usar por el Señor. Al igual que como podíamos ver en el video, que hubo una palabra ahí de parte del Señor para esta hermana, aunque es una película, es muy real. A usted cuando le toque predicar a alguien, le toque hablarle a alguien, el Señor puede traer una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, para hablar sobre la vida de la otra persona y saber qué es lo que tiene la persona en el corazón y qué es lo que esa persona necesita o cuál es la necesidad específica de esa persona. Mateo 23, verso 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. El Señor cuántas veces quiso que el pueblo le reconociera que Él había venido no como lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban a alguien que los viniera a gobernar como con poder, alguien que viniera y los libertara del brazo opresor que ellos tenían. Pero Jesús vino de otra forma, Jesús vino a cumplir lo que el Padre le había enviado. Jesús vino a cumplir, Jesús vino a entregar un mensaje de amor, un mensaje para ese tiempo que aún está más latente que nunca. Más latente que nunca, aunque la gente de afuera tenga el corazón endurecido, porque la gente tiene el corazón endurecido afuera. Y la gente de afuera busca hacer mofa del cristianismo, está esperando que alguien que tenga algún cargo en el cristianismo, alguien que salga en la tele y que sea cristiano, mira, él se equivocó, y poder burlarse de él. La gente afuera tiene los ojos puestos en los cristianos, tiene los ojos puestos en los hijos de Dios, pero principalmente para tratar de hacer burla a nosotros. Por eso es importante que cada cristiano pueda cuidar su testimonio, pueda cuidar en lo que el Señor le ha puesto a hacer. Esta imagen hoy en día está más latente que nunca, ¿o no? Esta imagen. Esto es fuerte, ¿no? Esto es fuerte, ¿no? Yo trabajo ligado a la educación y les digo que esto es fuerte. Y esto está más latente que nunca en la escuela y en los colegios. Solamente se van a salvar aquellos colegios que quizás son cristianos o que profesan en realidad, digamos, algún tipo de creencia religiosa, pero en lo otro estamos viendo un adoctrinamiento, y adoctrinamiento que va sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre aquellos que son parte de su familia, sobre la generación que viene después de ustedes. No sé cuántos de ustedes tienen hijos, no les conozco a todos. Sé algunos que sí les conozco y sé que tienen hijos. Sé que algunos tienen nietos. Y esto les debería encender igual una luz de alerta, en el sentido que donde los niños pueden aprender o adquirir para defenderse, defensa del evangelio, es en la iglesia. Si nosotros no los llevamos a la iglesia para que puedan estudiar la palabra, no nos preocupamos que ellos se puedan conectar a un enlace de escuela dominical, ¿cómo creen que ellos, esa plantita que son ellos, van a poder aprender del Señor o van a poder tener raíces firmes para poder soportar esto?
porque estos dardos van directamente hacia ellos. Y lo puse con título de juicio porque el Señor conoce la situación y el Señor sabe lo que está pasando en nuestro país, el Señor sabe lo que está pasando en nuestra nación y en el mundo entero. Se viven tiempos de dolores, tiempos finales. La venida del Señor está cerca. Está más cerca que nunca. Hoy en día vemos esto también. Aborto libre, lo que querían aprobar. Matar inocentes, como si nada. La palabra del Señor dice que Él aborrece a los derramadores de sangre inocente. Y Él conoce la situación. Pero ¿cuál es nuestra misión como iglesia? ¿O cuál es la misión que tenemos nosotros? Lo de nosotros es predicar. No cansarnos de predicar el Evangelio. Ir afuera, hablar a otros. Cumplir el rol que el Señor nos ha dado. Dar la oportunidad que nuestros hijos, nuestros nietos puedan asistir. Vayan a una escuela dominical, asistan a un estudio. Y estudiar la palabra. El cristiano no tiene el hábito. Hay unas cifras que son bastante tristes. Dice que más del 70% de los cristianos lo lee la Biblia y más del 80% no ora. Esas son las cifras que hay. Las cifras que se manejan en el Evangelio. O los estudiosos expertos en el evangelismo dicen que es así. Sabemos que el Espíritu Santo tiene poder para transformar la vida de las personas. Quiero contar un testimonio. Puse ahí una foto de decir, oye, el hermano puso una comida para tentarme, no he tomado 11. ¿No es cierto? Alguno debe pensar, puso eso. No, quiero contar un testimonio con ustedes. Cuando yo era pequeño, asistí a un campo blanco, que fue el primer campo blanco que tuvo la asamblea, acá en la Villa El Rocío. En la Villa El Rocío, específicamente en la calle Rumíe, que está por acá, de hecho que es muy cerca de mi casa, un par de cuadras más abajo. ¿Y por qué esta foto está ahí? Porque un día hubo una actividad de cierre, de evangelismo que se hizo en ese local, que era un local de Campos Blancos. A esa comida estaban invitados como 10 hermanos más o menos. Pero como en las cosas del Señor se corrió la voz y llegaron más de 25. Y las hermanas habían cocinado para 10. Y quiero contarles lo que hicieron las hermanas. Yo era pequeño y lo recuerdo. Las hermanas impusieron manos sobre la olla. Y le puedo decir, hermano, que comieron más de 25 personas con una comida que se había hecho para 10. El pollo no se acababa de esa olla. El pollo no se acababa de esa olla. Y no se acababa. Y para alguien que era chico como yo, ver eso, porque yo vi que las hermanas cocinaron para 10, la mesa estaba puesta para 10, llegaron más de 25 después. Eso marca a un niño, ¿no? Eso me marcó a mí. Cuando era pequeño, me marcó. En ver que el Señor era real, en ver que el Señor tiene poder. Que las hermanas oraron por esas ollas de comida, por ese fondo chico, y el Señor multiplicó la comida para que pudieran comer todos los que estaban ahí. Y fue como fue la alimentación de los 4.000, que podríamos decir que hasta sobró. Fue así. Y eso lo hizo el Señor, no lo hizo nadie más. Lo hizo Dios. Porque las hermanas que estaban ahí oraron por fe. Oraron por fe y bendijeron eso. Amén. Esta es la última lámina que tengo, pero quiero dejar de compartir y quiero dar la oportunidad si alguien quiere agregar algo más al estudio. Yo continúo la próxima semana, esto era largo, se separó en dos bloques. La próxima semana me toca a mí terminar y vamos a ver 5 puntos más la próxima semana. Eso. Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero dejar abierto ahí para que alguien pueda opinar. La hermana Nancy tiene levantada la mano, creo, por lo que veo. Amén. Amén. Si alguien quiere opinar o comentar sobre la clase que acabamos de tener. Amén, amado hermano. Se le escucha bajito, hermana Nancy, casi nada. No lo logro escuchar. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, ahí le escucho, sí, ahí se le escucha. Ahí, ya. Hermanito, quiero opinar respecto al video que dio, que es maravilloso, hermano. Sabe que me tocó mucho, porque él le decía cómo él mismo estaba reconociendo que la madre oraba, ¿cierto?
y Amén. qué había sacado en el estado que estaba. Pero él no tenía idea que esa madre, a pesar de esa forma que estaba, el Espíritu Santo igual estaba orando. Amén. Y si era una prueba para ella, ¿cierto? Estar en esa condición, el hijo igual recibió palabra. Qué maravilloso, hermano. A mí me caló muy profundo porque realmente uno ahí, con este video, puede uno fortalecerse en el Señor. Y eso quería opinar porque fue el Espíritu Santo directamente que opinó, el Espíritu Santo le dio la palabra igual a él. Igual él quedó responsable. Y eso es lo maravilloso. Le doy las gracias al Señor por eso. También me tocó lo que usted dijo respecto a lo que las hermanas habían hecho, qué maravilla, ¿cierto? Esa fe tan maravillosa que tuvieron y que ganaron el alma de una persona que es usted y el fruto permanece y usted está dando mucho fruto, hermano. Yo le doy las gracias a usted y lo bendigo, no solamente a usted, sino que a todos los que están trabajando para la obra del Señor. Y aquí estamos orando para que el Señor los siga usando y siga usted siendo fortalecido, al igual que mis hermanos que están dispuestos, los pastores, todo siervo y toda sierva que está allí cada domingo, cada jueves, cada martes, el Señor les bendiga de doble manera. Amén. Dios les bendiga, hermano. No sé si alguien más quiere... bueno, voy a dejar de grabar. Hemos llegado hasta acá.